Soy Carlos Koplovich, hijo de Ernesto Koplovich. En este quinto episodio descubrirás la continuación de la historia de una familia conocida por el gran público en España, la familia Koplovich. Antes de 1988, siempre pensé que como mi padre no me había reconocido como su hijo durante el franquismo, nunca sería reconocido y nunca tendría algo de su herencia. La ley de la época franquista era clara. Los hijos extramatrimoniales no tenían derecho a ser reconocidos ni a recibir herencia alguna. En 1988, consultando por casualidad un programa de televisión sobre una de las hijas del pintor Picasso, comprendí que las leyes y la jurisprudencia estaban cambiando en España y que quizás se me podía reconocer como hijo de mi padre. Luego, envié una carta a un abogado llamado Joaquín Ruiz. Al no recibir una respuesta de él, entonces me dije que no tenía derecho a nada legalmente. Fue 2 años después que supe que mi carta se había perdido en su despacho. Y fue solo cuando se mudó que la encontraron esa carta. Si este abogado no hubiera encontrado mi carta, hubiera olvidado mi búsqueda para ser reconocido como el hijo de mi padre. Gracias a este abogado, llegué a trabajar como contable en España en 1991 en la fundación cultural que había creado mi hermano Ernestito Koplovich Amores. Mis misiones pasaron entonces a ser, en primer lugar, ser reconocido como hijo de mi padre y en segundo lugar, tener una compensación, incluso simbólica, por lo que debería haber recibido de mi padre si la ley natural estuviera en vigor. Estos valores estaba dispuesto a defenderlos hasta el límite de mis posibilidades legales. Mi principal objetivo al venir a Madrid para unirme a la fundación de mi hermano, Ernestito, era obtener, a través de la sangre de mi hermano, que era reconocido como hijo de mi padre, pruebas de ADN que yo era hijo de mi padre. Todo eso fue en 1991. En ese tiempo el desafío también fue almacenar la mayor cantidad de evidencia posible que pudiera consolidar mi archivo de paternidad. Ese periodo fue muy intenso. La lucha fue ardua para convencer a mi hermano de la utilidad de finalmente someterse a este análisis de sangre. El resultado fue de 89% positivo. Ahora tenía las pruebas en 1992 que era hijo de mi padre, Ernesto Koplovich. Entonces decidí abrirme a mis hermanas, Alicia y Esther, que me acogieron durante 1 hora en la Torre Picasso. Fue la primera vez en mi vida que conocí a mis hermanas. Fueron amables y me ayudaron espontáneamente cuando vieron la lucha que estaba llevando en Suiza para completar mis estudios y mantener económicamente a mi madre. Encontré ese encuentro mágico y afectuoso. En el libro Destinos de mi familia Koplovich encontrarás toda la historia en detalle. Mantuvimos contacto hasta el año 2000 y en esa fecha decidí, en contra de los consejos de mis hermanas y hermano, presentar una demanda en los juzgados de Madrid para ser reconocido como hijo de mi padre. Fui mal asesorado por el abogado Joaquín Ruiz y el procedimiento, que iba a durar de 2 a 3 años, finalmente duró 8 años. Fueron años de seguridad jurídica, cuando en 2009 me di cuenta que mi expediente estaba archivado y que había perdido tanto ante el tribunal que también el tiempo y el dinero por la inhabilidad de este abogado. De hecho, en 2008, el juez le explicó a mi abogado que no podía pedir que me llamaran Koplovich sin tomar las medidas necesarias para dejar de llamarme Iglesias. Y estos pasos para dejar de llamarme Iglesias los tenía hasta 1980 para hacerlos. Y estábamos en 2008. 28 años más tarde. Era muy tarde. Y mi abogado Joaquín Ruiz tenía esta información cuando en el año 2000 interpuso la acción de cambio de nombre.
Su única explicación fue decirme que no pensaba ni por un momento que el juzgado le iba a señalar esa necesidad administrativa. Muy decepcionado por el giro de este procedimiento en el tribunal y este fracaso, decidí trazar una línea final sobre este caso. Mis misiones y esta búsqueda de ser reconocido como hijo de mi padre podía olvidarme de ser reconocido y de recibir una compensación simbólica. Era consciente de que tenía pocas posibilidades de lograr mi objetivo de ser reconocido. Y cuando perdí esta batalla, mi decepción estuvo más ligada a la pésima, incluso incomprensible actuación de mi abogado que a haber perdido en la corte, porque sabía que tenía muy pocas posibilidades de ganar de todas maneras. Bueno, estaba redescubriendo el rumbo de mi vida en Suiza, ya me había olvidado de todo eso, cuando la misma mañana del día del nacimiento de mi hija, al salir del hospital, me encontré por casualidad en un lugar lleno de gente y me encontré con Frédéric, un amigo, un abogado, a que no veía desde entonces más de 5 años. Le digo sin saber por qué, en 2 minutos, que perdí esta batalla legal en España. Pensaba que se le había olvidado, pero 6 meses más tarde, para mi total sorpresa, me vuelve a llamar y me dice que que puede haber una posibilidad muy pequeña de ganar la próxima batalla legal. Era cuestión de abordar la acción legal desde el ángulo para afirmar que soy el hijo de Ernesto Koplovich y que puedo probarlo. Aquí no se trataba de cambiar de nombre. Había sencillamente que comprobar por la prueba ADN que yo era hijo de Ernesto Koplovich Stenberg. Yo que pensaba justo antes del nacimiento de mi hija que todo debía ser olvidado en este caso. ¿Por qué, perdido de antemano, aquí estoy, justo después de su nacimiento, de nuevo para una nueva pelea legal? Era cuestión de probar que yo era hijo de mi padre a través de una prueba oficial de ADN, que se iba a realizar al cuerpo de mi padre que estaba en el sepulcro del panteón familiar de mis hermanas Alicia y Esther en la iglesia de San Ginés en Madrid. Pero, ¿cómo llegar? ¿Por qué mis hermanas aceptarían exhumar el cuerpo de mi padre cuando precisamente se oponían a mi pedido de paternidad? Frédéric, este amigo, me presentó entonces a Eva Solivella. Eva Solivella es abogada de Derecho de Familia y profesora de la universidad. Con ella trabajamos en equipo para reunir todos los documentos y armar la solicitud a la Corte. En 2011 se introdujo la acción. En 2012 llegó del juez de Madrid la solicitud para realizar pruebas de ADN en el cuerpo de Ernesto Koplovich Stenberg. Al principio los resultados farmacológicos no dieron ningún resultado. No se sabía si era hijo o no de mi padre. Era imposible para los científicos determinar si yo era o no hijo de Ernesto Koplovich Stenberg. Mi abogada y yo volvimos al campo de batalla y finalmente los científicos dieron su resultado. Yo era a 99,99% hijo de Ernesto Koplovich Stenberg. Todos los pasos para llegar al veredicto fueron largos e inciertos, con suspenso en cada capítulo. Están relatados en el libro Destinos de mi familia Koplovich. En diciembre de 2012 llegaron los resultados y en enero de 2013 fui declarado por la Audiencia de Madrid hijo de mi padre Ernesto. La prensa, que ya había comenzado a seguir el caso, multiplicó los artículos en 2013, los programas de televisión. También intervino la televisión española pública y privada. A raíz de esta acción, fue necesario escribir una nueva acción para solicitar una parte de la herencia. Pero como dispongo de muy poco dinero personal, ¿cómo podría anunciar una cifra para esta herencia si los gastos administrativos a adelantar fueran proporcionales a la cifra total adelantada para esta herencia? Mi abogada entonces no introdujo ninguna cifra.
redactó una acción en diciembre de 2014 donde cuestionaba a la Corte si al ser reconocido como hijo de mi padre en 2013, la Constitución no otorgaba el derecho de recibir algo. Sobre esta pregunta, en primera, segunda y tercera instancia, que era el Tribunal Supremo, la respuesta fue: no tengo derecho a nada. La cuarta instancia, el Constitucional, está actualmente en marcha. Mientras tanto, la prensa publicará varios artículos en 2021 en particular. Mi deseo es recibir una compensación, incluso simbólica, de lo que debería haber recibido de mi padre, si la ley natural estuviera en vigor y si mi padre estuviera vivo. Este valor estoy dispuesto a defender hasta el límite de mis posibilidades legales. En marzo y abril de 2022 me espera una nueva etapa en Madrid. En los próximos episodios descubriréis qué me pasará en mayo de 2022 y sobre todo, cómo esta saga de la familia Koplovich no ha terminado de crecer en España.